Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta hermosa tarde que tenemos un estudio del libro de Efesios, versículo 1 al 10. Espero que se gocen de este estudio, pero antes quiero darles algunos anuncios de que la iglesia, como dice mi esposo, no ha parado de trabajar. Estamos en los martes recibiendo estudio de los hechos. Muy interesante, un estudio que los hermanos están haciendo un esfuerzo por hacer ese estudio y haciéndonos llegar a nosotros para que ustedes lo puedan ver. Espero que se estén conectando y gozándose de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide el Señor, que nos ocupemos de las cosas de arriba para que lo que hay en el mundo no nos distraiga de lo que es importante, ¿verdad? También los miércoles recuerden que estamos en tiempo de oración. Necesitamos que ustedes nos manden sus peticiones y necesidades ese día. Lo pueden hacer en Facebook Live, allí en los comentarios, en el momento en que estamos en vivo. Nosotros la estamos anotando y en ese momento los hermanos van a estar orando por sus peticiones y necesidades. Les agradecemos a aquellos que han mandado sus necesidades y peticiones y espero que el Señor prontamente conteste esas necesidades y oraciones y esas peticiones, perdón. Así que yo le invito a que siga conectado. Siempre en Santa Ana Tempo hay algo que escuchar, hay algo que ver, hay algo que nos da información, ¿verdad? Estemos conectados siempre que aparezca algo de Santa Ana, clique y verá usted una información importante para usted. También los viernes, como vemos, estamos en el libro de los Efesios. Mi esposo estuvo en Efesios en el capítulo 1, ¿verdad? Así que espero que se hayan gozado también y ahora sigue Efesios 2 del versículo 1 al 10. Pero antes de comenzar quiero hacer una oración para que este estudio sea de gran bendición tanto para mí como para ustedes. Recuerden que Dios desea que nos gocemos de su palabra y que nos gocemos, la atesoremos en nuestro corazón, pero que también la practiquemos, ¿verdad? Así que la invito a que me acompañe en una oración. Señor, en esta hermosa tarde, gracias por darnos un día más, Señor, en que podemos gozar de tus maravillas cada día, Señor. Tú eres fiel, Señor, y en esta tarde nos dan la oportunidad de aprender de tu palabra en el libro de Efesios, Señor, que hay tanta verdad, Señor, que hay tanta verdad que aprender y practicar, Señor. Deseo que todos nosotros abramos nuestro corazón y mente para recibirla, Señor, para que sea nuestra aliada siempre en nuestro diario vivir, Señor. Te agradecemos, mi Señor, por todo lo que nos has dado durante estos días, Señor, en este día especialmente, si nos has dado trabajo, si nos has dado salud, si nos has dado bienestar con nuestra familia. Te agradecemos, mi Señor, por todo lo que nos has dado. Y en esta tarde te pedimos que hagas presencia en este estudio para que los hermanos sean bendecidos oyendo tu verdad, Señor, que solo te pertenece a ti, mi Señor. Usa mis labios, Señor, para que yo pueda transmitir todo lo que tú deseas. Y todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sí, hermano, espero que tengan su Biblia a la mano, ¿verdad? Siempre hay que tener nuestra Biblia a la mano porque acuérdense que siempre que tenemos estudio tenemos que tener nuestra Biblia porque tenemos que verificar que lo que se está diciendo está en la Biblia, ¿verdad? En su Biblia también. Así que le invito a que me acompañe a este estudio que, como dice mi esposo, es la corona de Pablo. Y es cierto, es un libro de tanta riqueza, de tanta verdad de Dios, que es hermoso estudiarla, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a leer los versículos del 1 al 10 de la Reina Valera y después de la nueva versión internacional, ¿verdad? Nuevo lenguaje, como también se le llama. Así que vamos a leer primero en la Reina Valera y vamos al versículo 1, acompáñenme leyendo.
Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a la nueva traducción de la Nueva Lengua, que dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor para con nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron al amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra nos está dando Dios. Y nos está realmente hablando sobre la salvación. Veamos estos versículos como un antes y un después con Cristo. O si aún alguien no es creyente, un hoy y un después. Aquí en estos versículos veremos las dos caras de una moneda. En la primera cara vamos a ver los delitos, la naturaleza de nuestra humanidad. Estábamos en delitos y pecados. Y en la otra cara vamos a ver la gracia de Dios, la bondad, el favor de Dios para con nosotros. Así que le invito a que vayamos al primer versículo que dice: pero antes quiero leer, es importante que leamos en el capítulo 1, el versículo 22 y 23, porque
estos dos versículos conectan al capítulo 2 y es importante leerlo y recordarnos qué dicen estos versículos. El versículo 22 y 23 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso, ¿verdad? Está hablando de que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Así que de ahí comenzamos y partimos al capítulo 2. Siempre recordando que Jesucristo siempre tendrá control sobre la iglesia. Él ahorita no controla nada, solamente nos controla a nosotros, que somos los creyentes, ¿verdad? Los verdaderos creyentes que obedecemos la palabra de Dios. Así que recordemos que Él aún no está controlando todo, pero en el futuro Él va a controlar todo lo que haya aquí en la faz de la tierra. Así que, hermanos, vayamos al versículo 1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida. En la versión dice, nueva versión dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Pero me gusta la Reina Valera porque dice que Él nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida Él? Nos dio vida cuando Jesucristo se sacrificó por nosotros. Desde ese momento Él nos dio vida. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y Pablo aquí habla de delito y pecado, pero realmente el significado es muy parecido, es similar. Yo creo que Pablo lo estaba haciendo para que tuviéramos una rica significado de lo que significa el apartarse de Dios, cuando estamos apartados de Dios. Pero quiero decirlo lo que significa en el vocabulario, ¿verdad?, bíblico, lo que significa estar muerto. Estar muertos es estar separado de Dios espiritualmente. Como se separa el alma y el espíritu de un cuerpo cuando éste muere. Y sí, ¿verdad? Nosotros cuando hemos visto a un ser querido que muere, vemos su cuerpo allá sin vida. Esa persona ya no siente, ya no padece. Pues de esa manera Pablo nos explica que nosotros estábamos, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin sentir. No nos interesaba nada de Dios. Nos atraía las cosas del mundo. Estábamos en nuestros delitos y pecados, que muchas veces no sabíamos, pensábamos que era algo normal en nuestra vida. Pero Pablo dice aquí que estábamos muertos. Y sí, estábamos muertos porque no nos damos cuenta que Dios existía, que Dios estaba allí, aún en nuestros delitos y pecados. Él estaba allí, tocando la puerta para que algún día nosotros pudiéramos abrir esa puerta. Así que dice que delitos en el griego se dice paraktoma, que significa resbalón a caída. Ahí vamos a ver un dibujito donde dice que está una persona cayendo en unas gradas. Es algo parecido a eso, que cae, pero no se detiene, va y se cae. Pablo lo ve en el griego lo ven de esa manera, ¿verdad? El delito lo ven de esa manera. Alguien que está en pecado, en delitos, que se va alejando de lo que es verdadero.
alejando del camino. Y sí, ¿verdad? Cuando una persona está en delitos no se da cuenta que está en esos delitos. Cree que eso es algo normal y va poco a poco alejándose aún más de lo que es verdadero, del camino de Dios. Y pecado en el griego es amartia, que significa errar al blanco. Allí podemos ver que errar el blanco, yo pienso que algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de tirar al blanco y no le pegamos al blanco, ¿verdad? Y es cierto, cuando nosotros estamos en pecado, ese blanco que ustedes ven allí son los estándares que Dios nos da en su palabra. Y como lo desconocemos, nosotros tiramos al blanco como quien dice, a lo loco. Y no damos al blanco, no lo damos por más que querramos hacer que la flecha llegue al blanco. No puede llegar al blanco. No acertamos al blanco. Así estábamos nosotros en nuestros pecados. Queríamos, pero no podíamos, ¿verdad? Así que dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense lo que dice aquí, en los cuales anduvisteis. Y sí, hermanos, si usted es un creyente, un cristiano, se recuerda, yo recuerdo cuando andaba en mis delitos y pecados. Todos anduvimos en ese camino, todos. Y por eso debemos de, cuando alguien que no conoce de Dios, no juzgar a esa persona, porque nosotros también anduvimos en esos delitos y pecados. Y lo anduvimos, ¿verdad? Siguiéndose la corriente de este mundo. Y cuando dice corriente de este mundo, se refiere al tipo de sociedad que tenemos, al tipo de educación que se da en este mundo, al tipo de política que se da en este mundo, a la religión también, porque hay religiones de religiones, ¿verdad? Y créanme que todo este mundo dice está conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? Nosotros sabemos que es Satanás. Satanás gobierna este mundo. Y ustedes lo pueden ver allí como que está manipulando todo lo que hay allí en el mundo. Nuestra sociedad, nuestras relaciones, inclusive nuestras familias. Todo lo que hay en el mundo, Él lo manipula para su bienestar. Y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos como manejados por Satanás. Esa es la manera en que Pablo nos explica que estábamos muertos. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se refiere a aquellos que no quieren escuchar nada de Dios, que rechazan la palabra de Dios. ¿Se ha encontrado usted con alguno de ellos? ¿Verdad que sí? Nos hemos encontrado lastimosamente gente que rechaza la palabra de Dios. No quieren nada con Dios. Esos son los hijos de desobediencia, que siguen la corriente del mundo, que siguen lo que el mundo ofrece allá afuera. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Dice que vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Todo aquello que nos satisfacía, que nos daba satisfacción momentánea, la deseábamos siempre. Pensábamos que esa era lo mejor que el mundo nos podía ofrecer. Podíamos estar en drogas, podríamos estar en vicios, en adulterio, podíamos estar en tantos pecados que podía mencionar miles y miles de pecados. Y estamos en eso. Y dice que nosotros, que haciendo la voluntad, dice, de la carne, o sea que lo que la carne nos decía, eso hacíamos. Eso nos daba alegría, nos daba querer buscar esas cosas más y más y más. Y dice, y también y de los pensamientos, no solo de la carne, también de los pensamientos, aquello que nos hacía pensar mal, que nos hacía juzgar, que nos hacía mentir, que nos hacía sentir que éramos mejor que otros y muchas cosas más. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y cuando dice hijos de ira, realmente también se refiere, aquí nuevamente se refieren de otra forma, de que también éramos hijos de aquellos que decíamos, no quiero nada con Dios, me molesta escuchar la palabra de Dios, no puedo escucharla, no puedo, siento que mis oídos no pueden escuchar nada que venga de Dios. Esos son los hijos de ira. Lo mismo que los demás. Dice que también nosotros éramos hijos de ira. ¿Se recuerda cuando a alguien se le acercó algo en aquel tiempo y que usted le decía, no tengo tiempo para escuchar? Y tal vez decía, estos aleluyas ya vienen con sus cosas. Y se molestaba y hasta decía cosas feas a esas personas. Esos son los hijos de ira. Y Pablo lo pone muy claro, ¿verdad? Así que en esto, solo quiero decirles que en estos versículos del 1 al 3, Pablo se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa que traíamos desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Por la caída de Adán. Pero también porque nosotros seguimos con esos pecados. Así que no es solo culpa de Adán, sino también de nosotros. Porque nosotros decidimos también seguir esa vida pecaminosa. Así que en estos primeros tres versículos, Pablo se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la primera cara de la moneda. Él nos dice en qué andábamos o en qué estamos ahora mismo. Ahora vayamos al versículo 4 que dice, pero Dios. Y cuando dice, pero Dios, aquí hace un cambio drástico. Antes estaba hablando del pecado, de lo malo que hacíamos. Pero ahora en el versículo 4 al 10, Pablo va a hablar de la gracia de Dios. Y cambia drásticamente cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y se queda una coma allí, dice, porque continúa, pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Esa palabra que dice es rico, significa que tienen en abundancia. Es alguien que tiene mucha abundancia. Y Dios sí, Dios tiene en abundancia misericordia para con nosotros. Y lo hace por su gran amor con que nos amó. Desde el principio que nos creó, Él ya nos amaba. Recordemos que Él nos amó primero a nosotros. Y por eso dice, por su gran amor que nos amó. Él es rico en misericordia. Él nos está ofreciendo esto. ¿Sabes qué?
tú eras pecadora o pecador, pero sabes que te estoy ofreciendo mi gran amor, mi misericordia. Y misericordia significa mi bondad, mi favor. Eso significa misericordia. Favor, bondad de Dios por amor a nosotros. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún, dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Imagínense, Él no dijo, tú eres un pecador y te voy a dejar muerto por siempre. No, Él no dijo eso. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue a la muerte, nosotros también teníamos que ir con Jesucristo a la cruz. Pero dice que nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, es decir, que nos dio vida porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que se llama salvación. Para tener salvación, nosotros tenemos que reconocer primero que somos pecadores, ¿verdad? Y segundo, aceptar que Jesucristo sea nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros tenemos salvación. Es la que ofrece Dios. Es la que ofreció Dios a través de Jesucristo. Pero esa salvación no se queda allí. Nosotros tenemos que seguir caminando en santidad para que nosotros seamos merecedores de lo que Dios nos ha dado con tanta bondad y favor. Y no la merecíamos. Y no tuvimos nada que hacer para obtenerla. Y miren lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primero, nos da la vida en el versículo 5. Segundo, dice que nos hace resucitar, o sea que nos levanta juntamente con Cristo. ¿Por qué nos levanta juntamente con Cristo? Porque recuerden que nosotros estamos unidos a Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cuando nosotros tenemos fe en eso, Él nos resucita y nos levanta. Y asimismo nos hizo sentar, nos resucita, nos levanta y nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús ahora mismo? Cristo Jesús está en la diestra de su Padre. Y lo que aquí está diciendo que nos hizo sentar en los lugares celestiales al igual que Cristo. Recordemos que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Y Él desea que nosotros también gocemos lo que Él está gozando. Y algún día lo vamos a gozar. Algún día vamos a estar también allí, gozándonos de la presencia de Dios. Y es Él que nos lo da. Cristo es el dador de vida. Estábamos en pecado, pero Él por su sacrificio nos da vida. ¿Qué más necesitamos? Nosotros no necesitamos más nada que la fe en Cristo Jesús. Vayamos al versículo 7 que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gusta lo que dice la versión actual, que dice en el capítulo 7, dice: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Lo hizo por mostrar en
en el futuro, en las generaciones que vienen, el amor de Dios, la bondad de Dios. Es decir, que nosotros, de generación en generación, los cristianos vamos a ser testimonio de esa bondad de Dios. Él desea así. En la Reina Valera dice abundantes riquezas. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Dice siglos venideros. No se quedó en años, sino dijo en siglos. Es decir, que esto, de ser testimonio de su bondad y que fuimos salvados por su amor, es lo que nosotros vamos a testificar ante las nuevas generaciones. Y es nuestro deber hacerlo. Es nuestro deber hacer eso, dar las nuevas a la gente que no le conoce. Él quiere que se salve, que nos salvemos todos, ¿verdad? Ese es su deseo, que nos salvemos todos. Y dice, abundantes riquezas de su gracia, abundantes riquezas de su gracia. Nos dio salvación y nos dará muchas bendiciones que aún nosotros no podemos imaginar. Qué gran amor de Dios para con nosotros. Y Pablo nos dice aquí que su bondad es eterna, que su bondad es grande, inmensa, que nosotros no podemos imaginarlo en nuestra mente humana. No podemos imaginarlo, no llegamos hasta ese nivel. Nosotros a veces ponemos a Dios en una pequeña caja, lo queremos colocar allí, pero Él realmente, Él es más grande que todo eso. Él no cabe en ningún lugar. Él lo llena todo, al igual que Jesucristo debería llenar nuestras vidas. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué hermoso lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos. La gracia es un don de Dios. Él lo da porque Él lo desea. Nosotros no tuvimos que hacer nada para obtenerla. Solo la obtenemos por medio de la fe en Jesucristo. Es lo único que tenemos que hacer para obtenerla. Abrir nuestro corazón y mente y decir que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo, necesitamos de Él, necesitamos de la salvación que ofrece por medio de su muerte. Esa es la salvación. Por fe, por un don de Dios. Él es el que nos da la salvación. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, ¿verdad? Tantas veces que hemos escuchado esta palabra que Pablo nos dice aquí en este versículo. No por obras, porque las obras pueden ser muchas, pero la intención con la que hacemos esas obras es lo importante. ¿A quién le dedicamos esas obras que hacemos? ¿Nos la dedicamos a nosotros mismos o la dedicamos a Dios? Él dice que no por obras, porque imagínense que si lo hiciéramos por obras, estuviéramos trabajando arduamente para nuestra salvación. Y eso nos traería quizás orgullo. ¿Quién hace más obras? Yo hago más obras que tú. Yo tengo la salvación porque tengo más obras. No, Él no desea eso. Dice que para que nadie se gloríe, para que nadie se haga autosuficiente. Eso es lo que significa que se gloríe. Que crea que Él por su propia fuerza puede alcanzar la salvación. Y es bien claro Él, no por obras, ¿verdad? Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque somos hechura suya, es decir, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo muchas obras buenas. Por eso dice que somos hechura de Él. Y hechura quiere decir que nosotros también somos llamados a hacer buenas obras. Y lo dice aquí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya tiene preparadas esas obras que Él desea que andemos. Ya las tiene preparadas. Y Él utiliza el Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos esas buenas obras. Y con fe, ¿verdad? Con fe en Él. Porque si yo hago una obra sin fe, es vacía. No tiene sentido. Así que la palabra de Dios es bien clara, hermanos. En Efesios capítulo 2, si usted no, yo he escuchado muchas veces que algunos hermanos dicen, pero yo no sé cómo acercarme a esta persona que quiere escuchar de las nuevas. Este versículo es completamente del 1 al 10. Usted puede leérselo a alguien y créame que ahí le va a estar diciendo su naturaleza pecaminosa y lo que espera cuando cree en Jesucristo, la salvación. Allí está cómo se obtiene la salvación. Es un capítulo muy importante como base cristiana que nosotros debemos de manejar, que nosotros debemos de participar a otros, de dar esas nuevas. Nosotros, como todos, somos llamados a hacer esto. Y Pablo en este capítulo lo llama salvos por gracia. Y realmente por gracia de Dios, por su bondad, su favor. Y no tuvimos que hacer nada. Él nos lo dijo, nos lo dio. Así, sin preguntarnos. Él lo dio porque quiso, porque desea vernos salvados, porque desea ver salvación en nosotros. Así que, hermano, en esta tarde hemos aprendido que nosotros por naturaleza somos pecadores o fuimos pecadores, que no reconocíamos a Dios, que no nos interesaba nada de Dios, o que hoy en día aún somos pecadores, pero también nos ofrece la gracia de Dios, nos ofrece la salvación. Así que vemos un antes y un después con Jesucristo, que es nuestra cabeza. Recuerden que la cabeza siempre, Él va siempre a controlar a la iglesia. Él siempre va a estar bajo supervisión de la iglesia. Va a supervisar a la iglesia. Él siempre va a tener ese control sobre la iglesia. Ese es su trabajo. Y nosotros, es como el cerebro que si yo muevo esta mano es porque mi cerebro lo está diciendo que la mueva así. También Jesucristo quiere que nosotros nos movamos como Él desea y utiliza el Espíritu Santo para que lo hagamos, para que hagamos buenas obras como Él lo hizo en la tierra. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Yo le invito a que vuelva a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 para que vea la conexión hermosa que hay, que Pablo nos da. Y lea también los otros versículos que vienen del capítulo 2 para que usted vaya estudiando con anticipación.
y todos nos gocemos de la palabra de Dios. Así que, hermano, no me queda más que decirle que muchas gracias por la atención que tuvo de tomar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Espero que haya puesto su mente y su corazón para recibirla, atesorarla y practicarla, ¿verdad? Así que voy a hacer una pequeña oración, una oración para que nos despidamos. Y deseo que pase una buena tarde. Señor, gracias por la oportunidad que me diste de dar tu palabra, mi Señor, que te pertenece a ti, Señor, en la cual nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, pero que también tú nos das la salida, Señor, que es tu gracia, Señor, que es tu salvación a través de tu gracia, Señor, a través de que diste a tu Hijo Jesús para sacrificio eterno, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestra guía, Señor. Señor, pon en cada hermano, hermana que ha escuchado esta palabra, el querer y hacer de tu palabra una acción, Señor, un verbo que tenga acción, Señor. Gracias por ser nuestro Señor y bendice nuestra vida. Cuídanos, cuida a cada uno de nuestros hermanos en salud, en bienestar. Provéeles trabajo, mi Señor. Provéeles todo lo que necesitan, mi Dios. Si alguno está enfermo, Señor, sánalo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que provees todo aquello que puedan necesitar, tanto ellos como su familia, Señor. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego, hermanos, y nos vemos el domingo con el mensaje que tiene Dios para todos nosotros. Dios les bendiga y buenas noches.